La velada del año es el evento digital más importante del mundo de habla hispana. No solo tiene el récord en Twitch, sino que constantemente se ha superado a sí mismo durante los últimos 5 años. Pero, ¿cómo se compara con un partido de fútbol? Digamos, uno de la Liga de España o, por qué no, la final de la Champions League. Para los que piensen que no tienen nada que ver una cosa con la otra, déjennos decirles que el boxeo amateur está mucho más relacionado al fútbol de lo que parece. Solo basta con recordar que el mismísimo Diego Maradona se subió a un ring. Ocurrió el 3 de abril de 1996 en una contienda de exhibición frente al tricampeón mundial Santos Falucho Laciar. A nivel económico también son similares, ya que buscan el mismo objetivo: captar la atención del espectador. Una vez que consiguen eso, las formas de generar dinero son exactamente las mismas: vender entradas al recinto, cobrar por la transmisión del mismo y finalmente el desembolso de las marcas para aparecer allí. En esta comparación también podríamos incluir a la UFC y a peleas de boxeo profesional para lograr referencias más directas al funcionamiento de la velada del año. Para quienes no saben de qué estamos hablando y llegaron de casualidad a este video, se trata de un evento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos, en el que se enfrentan celebridades y creadores de contenido. La primera edición se llevó a cabo en 2021 a raíz de una conversación junto al otro streamer Reven, en el que le preguntó quién ganaría si se enfrentaba a El Millor. Las redes rápidamente se encargaron de viralizar la propuesta y el español dijo: hagan lo posible, yo me encargo de realizarlo. Aquel espectáculo tuvo muy pocas personas en la sala y contó con apenas 3 peleas, siendo la principal la de los recién mencionados. Eso sí, la transmisión en Twitch alcanzó un pico de 1.544.829 personas en simultáneo, convirtiéndose en el show deportivo más visto de la plataforma. El experimento de tener a dos creadores boxeando había funcionado, aunque, para ser francos, no era la primera vez que celebridades se subían a un ring. De hecho, el combate que dio inicio a la categoría que podríamos llamar Stars Boxing fue en Estados Unidos en 1994 entre el actor Danny Bonaduce y el cantante Donny Osmond. Años después, en 2002, la cadena televisiva Fox lanzaría oficialmente el show Celebrity Boxing, sumando a estrellas como Barry Williams, Vanilla Ice y Todd Bridge, entre otros. Lamentablemente, realizaron solo 2 especiales y lo suspendieron. Más cerca en el tiempo, ya con YouTube y las plataformas digitales instaladas, la toalla fue tomada en 2017 por los creadores británicos Theo Baker y Joe Weller. Ahora, la categoría pasó a conocerse como Influencer Boxing. Al año siguiente, KSI desafió a Weller, lo venció y en agosto de dicho año llegó lo que sería el primer gran evento de esta ola: KSI contra Logan Paul. Se realizó en el Manchester Arena, con la particularidad de que para verla en YouTube había que pagar $10. Lo menciono porque este es el clásico sistema con el que suelen trabajar los shows de boxeos, el famoso pay-per-view. Lo interesante es que vendieron entre 70 y 80 mil abonos, superando los $10 millones en facturación y demostrando que el mercado era enorme. Desde allí solo continuaría creciendo. Tuvimos la revancha entre ellos y luego fuertes combates como Logan Paul y Floyd Mayweather Jr., Jake Paul y Mike Tyson, Jake Paul y Julio César Chávez Jr. y Jake Paul versus Anthony Joshua. Es cierto que en esta última etapa los encuentros ya eran semiprofesionales y fueron mucho más allá de solo influencers o famosos. Aún así, está claro que subir al ring a personas conocidas fuera del ámbito deportivo es algo que se viene haciendo hace bastante. Quizás lo que nadie había logrado, como sí lo está haciendo Ibai, fue sostener el evento a lo largo de los años e incluso volverlo cada vez más relevante. En 2022, el streamer español llevó a cabo la segunda edición, esta vez en el Pabellón Olímpico de Badalona, con 12.000 espectadores y la presencia de creadores de otros países, comenzando así el proceso de internacionalización. Además, sumó shows de artistas como Reels B, Nicki Nicole, Duki, Quevedo y Bizarrap. En lo que a visualizaciones respecta, el pico simultáneo fue de 3.356.074, rompiendo así el récord del año anterior y convirtiéndose en el evento en vivo más visto en la historia de Twitch. La velada del año 3 arribó al Estadio Metropolitano del Atlético Madrid, alcanzando nada menos que 70.000 espectadores. Aquí ya podemos comenzar a hacernos una idea de la magnitud que tiene y por qué lo comparamos con un partido de fútbol. En lo que a espectadores online respecta, la cifra máxima en simultáneo fue de 3.449.999, ubicándose nuevamente en el primer puesto. Para 2024, su cuarta edición, el espectáculo se llevó a cabo en el mítico Santiago Bernabéu y acomodó 78.000 personas, con un pico de usuarios en Twitch de 3.846.256. Incluso contó con la participación de Will Smith, demostrando que ya se trata de algo totalmente mainstream. Así es como llegamos a la velada del año 5, que fue sin lugar a dudas la que cambió por completo su escala. No tanto por los espectadores en el recinto, que alcanzó los 80.000 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, sino por la cantidad de personas que lo siguieron de manera online. 9.334.179 usuarios únicos fue el máximo registrado, más que duplicando la marca anterior y obviamente estableciendo un nuevo récord histórico. Bien, ahora que entendimos de qué estamos hablando y cómo llegamos aquí, podemos enfocarnos en lo que nos preguntamos al inicio: ¿cuánto dinero significa todo esto? Y más importante aún,
cómo se compara con un partido de fútbol, una pelea de UFC y una de boxeo tradicional. Armamos esta pequeña tabla para seguir el proceso con las 3 fuentes relevantes. Comencemos por la venta de entradas. Este es claramente el punto más fuerte de la velada del año. Si bien no son números oficiales, según la plataforma fiscal TaxDown, aquellas 80.000 personas en Sevilla pagaron entre 53 y 190 euros cada uno, generando un total cercano a 5 millones de euros o 5,8 millones de dólares. Damos las cifras en la moneda estadounidense para luego poder medirlo frente a las demás competencias. Para compararlo con el fútbol, dado que existen grandes diferencias dependiendo de los equipos involucrados y la fase, tomemos 3 partidos concretos. Un encuentro de Liga Española entre grandes conjuntos como Atlético Madrid y Real Madrid, otro más bien de mitad de tabla, donde podríamos elegir como referencia un Osasuna-Mallorca, y finalmente el partido definitorio de la Champions League. En este último caso, estamos hablando de los 90 minutos disputados entre dos clubes más valiosos sobre la faz de la tierra. En lo que al primero respecta, el dato que tenemos es que los colchoneros generaron 77 millones de euros a través del estadio en toda la temporada 24-25. Teniendo en cuenta que disputó 24 partidos allí, el promedio de cada uno es 3,21 millones. Está claro que no todos aportan lo mismo, dado que la asistencia y el precio de los tickets varían dependiendo de la calidad del encuentro. Podríamos estimar que un clásico de la ciudad superará la media, rondando entre 4,7 y 5,3 millones de dólares. Con lo cual, en pocas palabras, la velada del año generó cifras similares a un partido de liga entre Atlético y Real Madrid. Una verdadera locura. Si nos vamos al estadio El Sadar de Osasuna, encontraremos que la institución generó 9,4 millones de euros en toda la temporada. Dado que disputó 19 partidos de local, estamos hablando de casi 500.000 euros por cada uno o 580.000 dólares, una décima parte de lo del streamer. Si bien está claro que la ventaja que tienen los clubes es que no disputan un único encuentro al año, es increíble lo que ha conseguido el evento de Ibai, aunque cuando nos vamos a una final de Champions League, allí nos daremos cuenta lo enorme que puede llegar a ser el fútbol. La UEFA indicó que entre el último partido de esta competencia y la Supercopa, los ingresos por el estadio fueron de 71,5 millones de euros. El de la Champions habría aportado cerca de 60 millones, lo que es similar a 70 millones de euros. Aquí la gran diferencia no estuvo tanto en el aforo, que fue de 64.500 personas, sino en los precios. Las entradas generales iban desde 77 euros hasta 950 y los pases VIP podían alcanzar los 12.900 euros. Las peleas de boxeo profesionales, si bien con capacidades considerablemente menores, también funcionan con esa dinámica de lujo. Tomemos como referencia la disputa entre Gervonta Davis y Ryan García en 2023. Allí hubo apenas 20.842 personas en el T-Mobile Arena de Nevada, pero ningún boleto bajó de los $200 y los más caros superaron los 10.000. Eso lo llevó a facturar un estimado de 22,8 millones de dólares, promediando más de $1.000 por espectador. Finalmente, incorporemos a la UFC en la conversación. Esta organización generó 43 eventos en el año, promediando 5,54 millones de dólares por entradas y hospitality en cada uno de ellos. Dicha cifra lo ubicaría por detrás de la velada del año y los encuentros de liga. Obviamente, el dato varía considerablemente dependiendo de quiénes peleen. Cuando Conor McGregor se suba al ring, la cifra tranquilamente puede superar los 20 millones y ubicarse a la par de los estelares de boxeo. Así, comparando lo que estas propuestas de entretenimiento generan por entradas, podemos ver que la propuesta de Ibai no tiene nada que envidiarle a dichos gigantes. Sin embargo, cuando pasamos a analizar nuestro segundo gran elemento, los derechos televisivos, la foto luce considerablemente diferente. Aquí, tal vez para sorpresa de muchos, esos increíbles récords de audiencias en Twitch no representan un impacto económico significativo. Esencialmente, se estima que los más de 9 millones de usuarios que se conectaron a ver la quinta edición de la velada del año significaron alrededor de 1 millón de euros, lo que sería 1,17 millones de dólares. Los fondos se generaron principalmente a través de publicidad, suscripciones y donaciones de las personas. En casos como boxeo y UFC, la cantidad de espectadores suele ser considerablemente menor, pero con una pequeña gran diferencia. Todos los que están allí pagaron algún tipo de suscripción o directamente compraron la pelea de manera aislada. La de Davis y García, por ejemplo, logró que 1,2 millones de usuarios abonaran nada menos que 84,99 dólares cada uno. Estamos hablando de una recaudación de 102 millones de dólares únicamente por esta vía. Tal vez esa sea la razón por la que no se preocupan demasiado en contar con un mega estadio, ya que el negocio está en la venta del pay-per-view. UFC también funciona con un mecanismo pago, nada más que
puede ser un híbrido entre suscripción a plataformas como DAZN y el sistema de producto individual. Aún así, sabemos que en promedio cada evento de esta organización genera 21,6 millones de dólares por su transmisión. De nuevo, peleas importantes pueden alcanzar cifras considerablemente mayores. En lo que al fútbol respecta, lamento decirles que estamos en problemas. No existe un número específico de cada partido debido a que los contratos se negocian de manera conjunta para todo el año. Es decir, las cadenas de televisión pagan una única vez por muchos o incluso el 100% de los encuentros de la liga. Lo mismo ocurre con la Champions League, lo cual hace muy difícil estimar el valor de cada uno de ellos. Aún así, intentemos hacer el ejercicio de pensar un número aproximado. En lo que al torneo español respecta, sabemos que en la temporada 24-25 se repartió 1.292 millones de euros entre los 20 equipos de primera división. Podemos tomar esto como el total generado a través de los 380 encuentros disputados, lo que nos da un promedio por partido de 3,4 millones. Y aquí es donde se pone difícil. Claramente, encuentros como Real Madrid-Barcelona atraen más gente y por lo tanto justifican un porcentaje mayor del acuerdo para la temporada. Estaría mal decir que ese generó lo mismo que un Elche Alavés, con todo respeto a esos grandes equipos. Debemos ajustar teniendo en cuenta la relevancia del mismo. Para nuestra referencia de un Atlético versus Real, que no es el más importante del torneo, pero sí representa más que el promedio, podríamos estimar que genera entre 2 y 3 veces la media, significando de 8 a 12 millones de dólares. Un Osasuna versus Mallorca, en cambio, probablemente esté por debajo, representando unos 2,5 millones de dólares. De nuevo, son estimaciones para lograr tener una noción. No se trata de cifras exactas. Aún así, fíjense cómo, mientras que los partidos de la liga quedaban igual o incluso por detrás de la velada del año en lo que a entradas respecta, aquí la superan claramente. Por último, la Champions League queda muy por encima de todo lo demás. La UEFA reportó que el 100% de la competencia generó 3.139 millones de euros, por lo que una estimación razonable sería que el último encuentro, que logra audiencias superiores a las 200 millones de personas, represente entre el 4 y el 6% de ese total. Estamos hablando de entre 125 y 200 millones de euros o 146 a 234 millones de dólares. De esta manera podemos ver cómo el negocio del fútbol, el de las peleas de boxeo y el de la UFC no se encuentra tanto en los tickets, sino más bien en las millones de personas que lo siguen por el televisor. Algo que, como veremos en unos momentos, podría representar una enorme oportunidad para Ibai de cara al futuro. Finalmente llegamos a los patrocinadores. Aquí la velada del año recupera cierto terreno, principalmente gracias a la decisión anterior de hacer la transmisión totalmente gratuita y llegar a tantos usuarios. Según las mismas estimaciones de TaxDown, marcas como Coca-Cola, Grefusa, Spotify y Revolut habrían significado un total cercano a los 3 millones de euros, lo que representaría 3,5 millones de dólares. UFC, quien estuvo muy por encima en lo que a derechos de televisión respecta, no estaría tan lejos en esta vía, promediando 7,48 millones de dólares por evento. La pelea de boxeo entre Davis y García también habría rondado entre 5 y 7 millones. Hay una clara correlación entre cantidad de personas que siguen la transmisión en vivo y cuánto pueden pedirle a las marcas para figurar en el mismo. En lo que al fútbol respecta, volvemos a tener grandes inconvenientes para aislar a un partido específico. En este caso, no solo debido a que los contratos se negocian por muchos años, sino también a que tenemos que contemplar tanto las marcas asociadas al equipo local como las del visitante. Lo que pensamos que sería lógico para llegar a una cifra razonable es tomar el 100% de lo que generó cada club en el año por esta vía y dividirlo nuevamente por la cantidad de partidos que disputó. Obviamente, esto deja fuera a otras cosas como las redes sociales, eventos y activaciones con las marcas, pero en un punto todo eso existe gracias a lo que hacen los equipos en los encuentros. Sin el fútbol, nada de eso tiene sentido. Bien, el Atlético y el Real facturaron 120 y 594 millones de euros respectivamente por esta fuente en la temporada 24-25. Si lo dividimos por los encuentros que tuvieron en el año, llegamos a 2,5 millones de dólares para el Atleti y 11,5 millones para el Real, es decir, 14 millones en total. Haciendo el mismo cálculo para Osasuna versus Mallorca, quienes generaron 9,8 y 11,8 millones de euros respectivamente a lo largo del campeonato, encontraremos que el valor para dicho partido es de 650.000 dólares. Noten la increíble diferencia que existe entre ambos encuentros. Los clubes grandes suelen generar un monto desproporcionalmente mayor a los demás en lo que a patrocinadores refiere. Yendo ahora a la final de Champions League de 2025, el PSG y el Inter generaron una cifra combinada de 15 millones de dólares. Aunque aquí también debemos sumar lo que proviene directamente de la UEFA, dado que toda la publicidad dentro del estadio le pertenece a ella. Teniendo en cuenta que el torneo completo le brindó 770 millones de dólares por esta vía, podríamos estimar entre 30 y 40 millones para la final. Con lo cual, sumando esto a lo de los equipos, nos encontramos con que el partido habría generado de 45 a
55 millones, ubicándose por encima de todo lo que vimos hasta ahora. Así, finalmente, terminamos de hacer las cuentas y estamos en condiciones de comparar los eventos completos. La velada del año 5 habría generado en torno a los 10,5 millones de dólares, siendo considerablemente mayor a un encuentro de la Liga Española entre Mallorca y Osasuna, que rondaría los 3,7 millones y quedando por detrás del partido entre Atlético y Real con 26 a 31 millones. Luego tenemos a la UFC con un promedio de 34,6 millones de dólares y considerablemente más arriba aparece una importante pelea de boxeo como la de Davis y García, acumulando entre 130 y 132 millones. Por último, el líder indiscutido a nivel acontecimiento individual es la final de la Champions League, obteniendo ingresos por un rango de 260 a 360 millones. Una verdadera locura. Visto así, el evento de Dubái pareciera tener mucho recorrido por delante. Y es cierto, sin embargo, al mismo tiempo hay dos cosas que son muy importantes entender para tomar magnitud de lo que logró hasta el momento. En primer lugar, que se trata de una propuesta relativamente nueva que nació en un nicho y lo hizo prácticamente de cero. Es verdad que aprovecha muy bien su audiencia y la de quienes pelean para atraer espectadores, pero eso por sí solo no logra casi 10 millones de personas en simultáneo. El crecimiento que ha tenido el evento ha sido descomunal. El segundo punto, más importante aún, es que todas las decisiones están enfocadas en alcanzar a la mayor cantidad de personas, no necesariamente en obtener el mayor rédito económico. La velada 6, por ejemplo, no se transmitirá exclusivamente en Twitch, sino también en YouTube y TikTok. Lo hará de manera 100% gratuita, buscando romper cualquier récord establecido hasta el momento. Todas las señales apuntan a que, combinando las tres plataformas, tranquilamente se podría superar los 10 millones de espectadores únicos. Además, al contar con 20 boxeadores de 6 nacionalidades diferentes, esta será la edición más internacional de la historia, aumentando así el interés de patrocinadores globales. A lo que voy con todo esto es que, a lo que ingresos respecta, hay varias cosas que se podrían destrabar en el futuro y significar una buena cantidad de dinero. Si el éxito continúa, ¿por qué no querría, no sé, Netflix pagar para tener la exclusividad de transmitir las próximas ediciones en su plataforma? Eso implicaría sumas considerablemente superiores a lo que recibe actualmente de manera abierta. Tal vez Ibai prefiera continuar haciéndolo gratis para llegar a más personas y que eso luego impacte en el resto de su contenido e iniciativas. No lo sabemos. Lo único que sí está claro es que la velada del año se convirtió en un fenómeno global y tiene una enorme potencialidad de cara al futuro. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.